Bienvenidos a este flash informativo. Vamos a compartir una información reciente de marzo 9 del 2019. Vemos en la foto a los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se reunieron con el Papa Francisco el sábado en el Vaticano. Está de izquierda a derecha el anciano Massimo De Feo, presidente de la Iglesia Mormona; Russell M. Nelson, presidente en función del Quórum de los 12 Apóstoles; y el anciano Alessandro Diniziaci. Dice el artículo publicado por el Washington Post: después de décadas de diplomacia detrás de escenas, líderes de la Iglesia Católica y Mormona se reúnen en Roma. El jefe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día se reunió con un papa por primera vez el sábado, un evento que, según se informó, siguió a décadas de relaciones entre bastidores cuyos líderes comparten una preocupación por el secularismo. El Papa Francisco y el presidente Russell M. Nelson, ambos hombres que ocupan cargos de profundo significado espiritual para su fe, se reunieron durante 33 minutos en el Vaticano para discutir las prioridades compartidas de proteger derechos religiosos, los valores familiares tradicionales y los jóvenes, y oponerse al secularismo, de acuerdo a la Iglesia Mormona afiliada de Seret Noticias. La visita se produjo un día antes que Nelson fuera a dedicar el primer templo mormón en Roma. Hay alrededor de 16 millones de mormones en el mundo, en comparación con más de 1.1 billones de católicos. Sin embargo, en una era caótica en la que muchas personas abandonan la religión organizada, los líderes de las denominaciones comparten objetivos como responder juntos a los desastres, a la pobreza, y promover familias tradicionales y participar en instituciones cristianas. Todo esto aparentemente es algo bueno, algo loable. Y sigue diciendo el artículo, palabras del presidente de los mormones: «Qué hombre tan dulce y maravilloso es», dijo Nelson refiriéndose a Francisco, según informó el sitio de noticias de la Iglesia Mormona. «Y cuán afortunados son los católicos por tener un líder tan amable, preocupado, cariñoso y capaz». Qué engaño tan terrible es el que se está viendo. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 5:20? «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. El vino de Babilonia está siendo servido y todas las naciones lo están bebiendo, y todas las naciones están borrachas». Amigo mormón, musulmán, metodista, adventista y de todas las religiones, escuchemos este texto de la palabra de Dios, Romanos 13:11. «Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos». Y una pregunta: ¿sabe por qué es tan importante esta noticia para usted y su comunidad de fe? Vamos a recordar a lo que es el movimiento de la Reforma. Los primeros reformadores encontramos a Wycliffe, a Hus, Jerónimo, Knox, Tyndale, y en la época de los reformadores del siglo XVI encontramos a Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Federico III. Y debido a esta reforma se generó una gran controversia con la Iglesia Católica. Después vinieron, conocemos de la historia católica lo que es la historia teñida en sangre en las manos del poder
papal. En un libro que se llama La Gran Controversia de Elena de White, leemos de la página 56, dice: en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas, Satanás, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentadas a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Eso es confirmación de la historia de lo que es la identidad verdadera de la jerarquía papal. Ahora conocemos a diferentes mártires prominentes: a Wycliffe, Huss, Tyndale, Jerónimo, Cranmer, Bradford, Latimer, Ridley, Rogers, Hooper. ¿Y qué pensaban ellos sobre el papado? ¿Por qué se generó el conflicto? ¿Por qué se generó la gran controversia con ese poder? De una página luterana, de la iglesia luterana, aparece una sección en la cual, esta es de la iglesia luterana redentiva, la iglesia luterana Sino de Missouri, y hay una sección que dice la interpretación de los reformadores sobre el anticristo. Vemos aquí en el artículo, hay diferentes de todos los reformadores, lo que fue antes de la reforma, durante y después de la reforma, qué pensaban los estudiosos bíblicos sobre quién era el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miremos por ejemplo a Martín Lutero, lo que él decía: el anticristo es el papado, la abominación desoladora es el papado, el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 es el papado, el hombre de pecado de Primera de Tesalonicenses es el papado, la bestia del mar de Apocalipsis 3 es el papado, la gran ramera de Apocalipsis 17 es el papado, Babilonia la Grande, Apocalipsis 17 es el papado. Y de esta misma referencia comenta que por medio del proceso del ecumenismo se está volviendo a Roma. Dice: pavimentando el camino para una unión papal protestante. La interpretación fundamentalista evangélica sobre el anticristo y el hombre pecado sigue las interpretaciones futuristas de Rivera y Bellarmine. La interpretación futurista no solamente niega la poderosa interpretación de la reforma contra el papado, sino que facilita el espacio para el ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo romano. Si el papado no es el anticristo, entonces no hay razón para la separación reformista del papado. O sea que todas las iglesias que no consideran que el papado es el anticristo se están uniendo de nuevo a esta organización y han dejado de ser reformistas. Ahora la pregunta es: ¿se ha pavimentado el camino hacia Roma después del 1517? ¿Qué ha sucedido con todas las iglesias? ¿Cuál es el fin último del movimiento ecuménico? ¿Y le ha tocado el turno a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Todos los caminos conducen a Roma es un libro escrito por Michael de Simlien en 1993, y uno de los apartes en la página 20 dice lo siguiente: la unidad a través del compromiso en la doctrina llegó a ser el objetivo de la Conferencia Mundial de Obispos Anglicana en 1888, a partir de lo que se derivó del Concilio Vaticano II. Y dice: parecía señalar hacia adelante la unidad con Roma a cualquier precio. La respuesta al Vaticano de enero de 1989, la cual extendió más cerca las declaraciones de fe a ella misma, y la fría recepción del Papa al ansioso obispo de Canterbury, Robert Rinzey,
Runzi en el Vaticano en el septiembre de 1989 indica que este movimiento es esencialmente en una dirección. ¿En qué dirección? Pues solamente una dirección es hacia Roma, o sea, por eso es que todos los caminos conducen a Roma. Este momento hacia la unidad de un entusiasmo entre las denominaciones protestantes rayando en el abandono se ha acelerado dramáticamente durante las últimas décadas. ¿Cómo ha sucedido esto? Esto es lo que explica el libro, pero finalmente dice: el fin del movimiento ecuménico es alcanzar la comunión única mundial para atraer a todas las religiones y denominaciones y en últimas a todas las religiones juntas, todo bajo la sombrilla de la Iglesia Católica, como era en el tiempo antes de la Reforma y durante la Reforma, y lo que la historia nos dice es que se va a repetir la persecución de este poder no ha cambiado. Por eso es que se han tenido diferentes reuniones ecuménicas. Esta reunión fue la firma, la capitulación de los protestantes luteranos con la Iglesia Católica Romana en Lund, Suecia, en octubre 31 del 2016, pero desde hace mucho tiempo, desde el Concilio Vaticano II, se han ido fortaleciendo los lazos para poder llegar a este punto. Y después de la firma del acuerdo entre los luteranos y los católicos de octubre 31 del 2016, vinieron una serie de reuniones en las cuales ya para julio 6 del 2017 varias iglesias firmaron el acuerdo y ratificaron el acuerdo que se obtuvo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, dando como visto bueno y participando dentro de ese movimiento ecuménico con la firma del mismo documento. Dice el artículo, las iglesias reformadas respaldan el acuerdo católico-luterano sobre la disputa clave de la reforma. La ceremonia tuvo lugar en Wittenberg, donde en 1517 Martín Lutero reveló las 95 tesis que lanzaron la reforma y con ellas siglos de disputa acerca de si la salvación eterna viene de la fe sola. Dice el documento, esta decisión representa a 80 millones de miembros de iglesias congregacionales, presbiterianas, reformadas, unidas y valdenses. Marcó otro paso en una reconciliación gradual pero notable en este tema entre los cristianos que una vez lucharon y se declararon heréticos sobre estas preguntas. El Consejo Metodista Mundial aprobó finalmente el Acuerdo Católico Luterano, conocido como Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, en 2006, y se espera que la Comunión Anglicana haga lo mismo a finales de este año. Entonces, todas las iglesias congregacionales, presbiterianas, reformadas, unidas, valdenses, anglicanas, por medio del movimiento ecuménico, todas aquellas que pertenecen al movimiento ecuménico están ya siendo anexadas a la fe católica. Nosotros los adventistas del séptimo día también tenemos que reconocer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día como corporación está en el movimiento ecuménico por medio de el Dr. Ganun Diop, director mundial de las Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, ya estrechó manos con el papado y el Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communities, cuyo secretario es el señor Ganun Diop, el ecumenismo de la oración del camino y de la sangre. Esto se dio en octubre 12 del 2016 en el Vaticano. Y Francisco I dijo, la conversión es un prerequisito para el ecumenismo, o sea que todos aquellos que pertenecen al movimiento ecuménico ya están convertidos a la Iglesia Católica. Y este es un llamado para todas las iglesias del mundo para que despierten del sueño en el cual están. Necesitamos depender de Dios y de su palabra y no depender de un humano.
Y esto incluye también a los musulmanes, que son 1.600 millones de musulmanes. En febrero 4 del 2019, el Papa Francisco y el Gran Imán de Egipto se besan y llaman por la paz del mundo. Todas las iglesias que pertenecen al movimiento ecuménico hablan de la paz y la coexistencia. En la primera visita papal a la península árabe, el origen del Islam, el Papa pidió específicamente el fin de las guerras en el Medio Oriente, nombrando a Yemen, Siria, Irán y Libia. El Papa y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron una declaración histórica de fraternidad pidiendo la paz entre países, religiones y razas, ante una audiencia de líderes religiosos de todo el mundo, desde el cristianismo, el islamismo, el judaísmo y otras creencias diferentes. Estamos viendo la unión y la síntesis de todas las uniones, pero bajo la bandera y bajo la autoridad y la potestad de la Iglesia Católica Romana. El Papa Francisco y el líder de la Iglesia Católica y Sheikh Ahmed Al-Tayeb, jefe de la sede de aprendizaje más reconocida del Islam sunita, llegaron a la ceremonia en Abu Dhabi de la mano en un símbolo de fraternidad interreligiosa, informa The Guardian. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la profecía nos dice que en Daniel 8:24 describe al cuerno pequeño, que es el sistema papal. Nos dice que su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, porque ha sido un poder que Satanás es quien le ha entregado ese poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso es la historia de la Inquisición y de toda la muerte que ha estado asociada con el poder católico. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Este es el fin último del movimiento ecuménico, es que haya una unificación con todas las iglesias, y se está acordando la paz y la reconciliación entre las iglesias para finalmente ser destruidas. Y esto es lo que va a suceder: las iglesias serán destruidas, el pueblo de Dios volverá a ser perseguido como lo fue en la época de la Inquisición, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. O sea, junto con la muerte de Cristo por medio del Imperio Romano, el papado fue el sucesor del Imperio Romano, y pues finalmente la profecía dice que será quebrantado. Por eso este es un llamado para que escuchen el mensaje de advertencia de Apocalipsis 18:1, que dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, tendiendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande. Sabemos que es el sistema papal, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Dadle como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Este es un llamado para salir de ella, salir. Este es un llamado para el pueblo de Dios, para que salga del sistema papal, salga del movimiento ecuménico. Si no lo hace a nivel de organización, hágalo usted a nivel personal. Proteste en sus iglesias, pregunte por qué están en el movimiento ecuménico, por qué se firmaron estos acuerdos, por qué los representantes de sus iglesias están yendo a estrechar las manos del sistema papal. Es una advertencia que es necesario prestar atención. Si usted quiere más información de la historia del sistema papal, cómo ha perseguido, cómo ha masacrado a millones de personas, cómo se ha infiltrado en todos los gobiernos, la historia que desenmascara al poder papal y a Satanás, quien está detrás, está en este libro.
Puede usted descargarlo electrónicamente. Por favor, busque un lector código QR, descargue el libro, está en 60 idiomas. Y si usted quiere una copia digital, una copia física, se la podemos suministrar. Si usted desea recibir el libro físico o desea más información, contáctenos a este correo electrónico, a contacto@apocalipsis14.com. Síganos en el canal de YouTube Apocalipsis 14.